cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera y segunda cartas de Timoteos, cartas pastorales, conocida como cartas pastorales, junto a la carta de Tito. La iglesia en Éfeso estaba pasando por algo que le causa preocupación a Pablo. Y es que la iglesia de Éfeso no solamente estaba experimentando lo que era la idolatría. Recordemos que en Éfeso allí se encontraban muchos de los templos paganos donde adoraban ídolos. Pero hay algo que debemos de entender, que a pesar de que la iglesia de Éfeso estaba viviendo y atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia, no solamente había una presión profundamente pagana, sino que también la iglesia de Éfeso estaba marcada por la idolatría. Y ahí es donde Pablo le escribe a Timoteo. Por eso cuando leemos en primera de Timoteo su capítulo 1, a partir del verso 3, podemos encontrar que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: como te rogué para que te quedases en Éfeso, para que le enseñe a algunos a no enseñar otra doctrina que no sea el santo evangelio. Y en ese contexto, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pero cuando llegamos al capítulo 3 de Timoteo, nos podemos encontrar con el corazón de las epístolas que Pablo le escribió a Timoteo. Por eso yo quiero que en esta mañana usted me acompañe en su Biblia a primera de Timoteo capítulo 3 a partir del verso 14. Dice la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Antes de hablar de lo que la iglesia debe de hacer, Pablo le recuerda la identidad a la iglesia y le recuerda a quién pertenece a la iglesia. El apóstol Pablo inicia diciendo en este verso: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Hermano que me escucha, hay algo que debemos de entender. La iglesia no le pertenece a un partido. La iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia tiene un dueño y ese dueño lleva por nombre Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y esto es un punto que debemos de tener claro, porque cuando la iglesia se le olvida quién es el dueño de ella, puede hacer que la iglesia caiga en la ignorancia de querer manejarse por sí sola. El apóstol Pablo le dice: para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Cristo. Por eso nadie tiene el derecho de cambiar el mensaje del evangelio, ni siquiera la iglesia, porque a la iglesia se le entregó un mensaje para que lo administre, no porque la iglesia es el autor del mensaje. Pablo es tan firme con esto que aún en Gálatas nos recuerda: si viene a un ángel a predicarle otro evangelio, rechazado sea. Debemos de entender algo, que el mensaje del evangelio no puede ser modificado por la iglesia. El mensaje que se le entregó a la iglesia es un mensaje que tiene que ser inmutable, porque le pertenece a un Dios que no cambia. Dice la palabra en el libro a los Hebreos capítulo 11 verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. En otra palabra, si al Dios que le pertenece esta palabra es inmutable, la palabra que se le entregó a la iglesia también tiene que ser inmutable.
La iglesia debe entender que la iglesia no es autora del mensaje del evangelio. La iglesia debe de entender que la iglesia tiene un dueño. Dice la palabra que Cristo compró la iglesia a precio de sangre. Por eso, iglesia, esta mañana estamos aquí para que podamos comprender y entender esta verdad. Que la iglesia no se puede manejar por sí misma. La iglesia tiene una cabeza. La iglesia tiene un dueño, y el dueño de la iglesia es Cristo. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, para que sepa cómo conducirte siendo columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo le revela el propósito a Timoteo de la iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia, para que sepa cómo deben de conducirse, siendo baluarte y columna de la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo, la iglesia se le confió el mensaje para que pueda sostenerlo en alto. Las columnas son aquellas que mantienen un gran templo o una gran estructura en alto. Y cuando la iglesia deja de ser columna de la verdad, entonces la iglesia no está cumpliendo con su propósito y con su función. Pablo le dice, la iglesia tiene que ser baluarte. ¿Por qué baluarte? Pablo está utilizando un lenguaje de defensa. Era un lenguaje que en la antigüedad se utilizaba para referirse a algo que era como un cerco que protegía algo valioso. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia tiene que defender la verdad, pero no la verdad tuya, no la verdad de pastor, no la verdad de Moisés, la verdad que Cristo nos dejó a nosotros. Esa es la verdad que la iglesia tiene que defender y tiene que mantener en alto. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, verso 14, le escribe a Timoteo y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le está soltando a Timoteo que guarde el depósito de la palabra que se le entregó. Querida iglesia, hay un depósito del mensaje del evangelio que se te entregó. Y nosotros somos los encargados de guardar correctamente esa palabra que se nos fue dado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Guarda el depósito, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En otra palabra, la iglesia no es capaz de mantenerse ella misma. Por eso Dios le dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te va a capacitar para tú poder dar testimonio de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo, ustedes irán hasta los confines de la tierra y llevarán mi palabra, pero esperen la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 verso 8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo quien capacita a la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo quien prepara a la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo quien permite que la iglesia pueda mostrar a Cristo en este mundo. Hermano, no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por el poder del Espíritu Santo que podemos dar testimonio de la verdad de Cristo. Judas capítulo 3 verso 3. Judas le escribe a la iglesia en general. No es como una de las cartas pastorales o una de las cartas que escribió Pablo, que iban dirigidas específicamente a una iglesia, sino que Judas le escribe a la iglesia en general. Y Judas dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos, pero sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios le ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. La iglesia tiene que estar preparada para proteger el mensaje del evangelio. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad.
La iglesia está llamada a proclamar y llevar el mensaje dentro y fuera de tiempo. No solamente desde el púlpito, sino que la iglesia está llamada a proclamar la verdad a través también de cómo vive la palabra de Dios. Para defender la verdad hay algo que debemos de hacer, es conocerla. No podemos defender algo que no conocemos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de Dios. Yo entiendo que Pablo estaba metiendo a Timoteo en un lío, porque él le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de Dios. Y hoy Dios nos está preguntando a nosotros: ¿estamos utilizando bien su palabra? Nos estamos presentando delante de Él como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, porque a la iglesia se le entregó un mensaje para que lo administrara. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que se nos entregó? ¿Estamos administrando correctamente el mensaje del evangelio? El apóstol Pablo dijo: procura con diligencia. Diligencia tiene que ver con apresurarse. La iglesia tiene que apresurarse a conocer la palabra que Dios nos dejó. La palabra no le pertenece a una persona en específica. La palabra le pertenece a Cristo. Y Cristo, como dueño de la iglesia, le dejó la palabra a la iglesia para que la iglesia pueda conocerla y pueda vivir conforme a ella. Querido hermano que me escucha esta mañana, hoy Dios nos está haciendo un llamado a que nosotros podamos escudriñar las santas escrituras, a que nosotros podamos presentarnos delante de Él como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos y utilizamos bien la palabra de Dios. Hay algo que la iglesia tiene en su mano. Hay algo precioso, no es un mensaje cualquiera, es algo valioso. Es el mensaje que proclama la esperanza a un mundo perdido. Iglesia, debemos de ser buenos administradores con lo que Cristo dejó en nuestra mano. Hoy Dios nos está llamando a ser baluarte y columna de la verdad, a ser defensores de esa palabra. Dios no nos está llamando a tirarnos denominación con denominación. Dios nos está llamando a proclamar el mensaje de salvación. Todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, todo aquel que ha confesado por su boca, esa persona tiene la legalidad de presentar la palabra de Dios como ella es, inmutable. La verdad no solamente la proclamamos cuando hablamos de ella, sino que la verdad también la proclamamos cuando la vivimos. Por eso Pablo inicia el texto 1 Timoteo 3:15 diciéndole para que sepa cómo debes de conducirte. En otras palabras, la iglesia tiene que entender que hay una forma de cómo debe de conducirse aquí en esta tierra, y es conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cómo debe de conducirte. Y hoy Dios nos hace la pregunta: ¿cómo nos estamos conduciendo nosotros como parte de su cuerpo? ¿Cómo se está conduciendo la iglesia hoy en día en esta tierra? Nuestra vida está dando testimonio de la palabra de Dios. Nuestra vida está proclamando y glorificando el nombre de Dios. Porque una cosa es lo que puedo decir, pero otra cosa es lo que mi vida testifica. Tú puedes predicar muy bonito, pero si tu vida no da testimonio de la palabra, en nada estamos. Porque Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. Él dijo: cuidados con los falsos maestros, que vienen como ovejas mansas, pero son lobos rapaces, pero por sus frutos lo conoceréis. O sea, en otra palabra, hasta los falsos maestros hablan de la palabra, pero carecen del fruto. Y Jesús se le está diciendo: la única forma de yo identificar mi iglesia es que el fruto sea evidente en ella. Y hoy Dios está llamando a una iglesia a ser fructífera, porque cuando proclamamos la verdad, tenemos también que proclamarla con nuestra vida. Es que nuestra vida dé testimonio de la palabra de Dios.
Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 10 al 12, dice que aún los profetas anhelaron saber con diligencia para qué tiempo había sido revelado el mensaje de la gracia. Y Pedro dice aún algo más, aún los ángeles están expectantes y quisieran escuchar del mensaje de la gracia. Y hay una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo es que desde la antigüedad se hablaba de Cristo? ¿Cómo es que Dios le entregó un mensaje de la gracia a los que fueron antes de nosotros, los profetas que profetizaron acerca de la dispensación de la gracia? Y dice la palabra, Pedro diciéndole a una iglesia que está siendo perseguida, mira, aún los profetas que anunciaron de la gracia, ellos querían saber para qué tiempo iba a ser esa gracia revelada. En otras palabras, los profetas estaban anhelando vivir lo que nosotros anhelamos hoy en día. O sea, los ángeles aún estaban expectantes, dice la palabra en primera de Pedro capítulo 10 verso 12, que los ángeles estaban expectantes, quisieran conocer, quisieran experimentar la gracia. Y la gracia se te fue dada a ti y se me fue dada a mí. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo con esa gracia? Que aún los ángeles, que aún los que profetizaron en la antigüedad quisieron vivirla, pero tú y yo la estamos viviendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje del evangelio? Querido hermano, da pena decirlo, pero hoy en día hay una ola de noticismo que se ha levantado en la iglesia. Personas que quieren una profundidad más grande que el mensaje de Cristo. Personas que están buscando una revelación que no es Cristo. Pero déjame decirte, no hay un mensaje más grande que no sea el mensaje del evangelio. No hay una revelación más profunda que no sea el mensaje de que Cristo fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día fue levantado de los muertos. Si tú quieres una profundidad más grande que esa, aún el apóstol Pablo, con todo el conocimiento que tenía, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo doy por basura por tal del conocimiento de Cristo. Los ángeles, el apóstol Pablo y los profetas anhelando el conocimiento de Cristo, y nosotros lo tenemos y no lo aprovechamos. Qué bendita gracia. Qué mensaje más grande que este, que aún nosotros siendo pecadores, había un Dios tan grande, tan sublime, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se humanó, tomó su forma de siervo para venir aquí a la tierra, para darte vida a ti y para darme vida a mí. Hermano, la iglesia tiene que ser buena administradora del mensaje que se le entregó. Él es el Cordero inmolado. Él es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que se despojó de toda gloria. Dice la palabra que no hay otro nombre dado al hombre en el que pueda ser salvo que no sea el nombre de Jesús. Jesús dijo en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué más profundidad de esta tú quieres? Que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y alguien tomó nuestra posición para darnos salvación. La iglesia debería de celebrar el mensaje de la gracia. Por eso Pablo le está diciendo: la iglesia tiene que ser columna y baluarte. La iglesia tiene que estar proclamando el mensaje. La iglesia tiene que estar viviendo el mensaje de la gracia. La iglesia tiene que estar emocionada que se le entregó la profundidad más grande que la humanidad pueda conocer. Aún el Antiguo Testamento reflejaba a Cristo. Es como mi sombra. Yo voy caminando, usted ve una sombra. La sombra no soy yo, pero la sombra refleja lo que yo soy. El Antiguo Testamento era sombra de Cristo. El Antiguo Testamento no era Cristo, pero lo reflejaba a Él. Por eso dice la palabra que Él es el amén. Todas las promesas habidas y por Él se cumplieron en Jesús. Todas las promesas habidas y por haber se cumplieron en Él, porque Él es el amén. Dice la palabra, hermano, procuremos mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No te entregaron un mensaje incompleto. No te entregaron una promesa incompleta. Hay alguien que tiene nombre sobre todo nombre, en el cual se cumplen todas las promesas, que es el nombre de Jesús. Pablo dijo: mantengan firme la esperanza que profesan. Iglesia, si hay un tiempo donde la iglesia tiene que mantenerse firme en lo que cree, es en el día de hoy.
Si hay un tiempo donde la iglesia tiene que mantenerse firme en lo que cree, es en el día de hoy. Por eso la palabra dice en Romanos: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y el mensaje de paz. ¿Y por qué Pablo no dice el rostro, los pies? ¿Y por qué los pies son hermosos? No había otra parte del cuerpo que Pablo pudiera resaltar, y dice los pies. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, cuando Pablo escribe en los Romanos, los mensajeros caminaban larga distancia para llevar un mensaje. Y dicen que en aquel entonces, cuando un mensajero se acercaba con una buena noticia, las personas se alegraban. Y por eso Pablo dice: hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Iglesia, que cuando el mundo vea a la iglesia acercarse, ellos se pongan contentos, porque saben que la iglesia trae un mensaje de esperanza, porque saben que la iglesia trae un mensaje de verdad, porque saben que la iglesia trae un mensaje de restauración, porque saben que la iglesia trae un mensaje que produce alegría. El mundo no necesita otra cosa que no sea Cristo. La esperanza se encuentra en Cristo. La verdad se encuentra en Cristo. Iglesia, no vamos a avanzar con ideologías humanas. Vamos a avanzar proclamando el mensaje de verdad, porque el evangelio es quien transforma. El evangelio es quien cambia. El evangelio es quien produce vida. Por eso la iglesia tiene que entender que el llamado es a ser baluarte y columna de la verdad. La iglesia tiene que entender que está llamada a proclamar el mensaje del evangelio. La iglesia tiene que entender que está llamada a vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien va a transformar tu carácter. La palabra de Dios es que va a permitir que el fruto se manifieste en tu vida. La palabra de Dios es que va a permitir que tú puedas mantenerte firme en la prueba. La palabra de Dios es quien te va a dar aliento. La palabra de Dios es quien te va a levantar. En la palabra de Dios es que tú vas a encontrar las promesas que Dios tiene para ti. En la palabra de Dios tú encontrarás refugio. En la palabra de Dios encontrarás esperanza. Iglesia, el mensaje que la iglesia tiene que predicar es que Cristo salva. La humanidad no necesita otro partido político. La humanidad no necesita otro Bukele. La humanidad necesita que alguien le diga: Cristo salva, Cristo restaura, Cristo da vida, Cristo puede levantarte de esa condición. Hubo alguien que dijo en un momento: me acerqué al evangelio y encontré 1000 errores, pero los 1000 eran míos. Porque ante un mensaje perfecto solamente nos queda reflexionar de lo malo que somos, pero de la gracia que fue derramada por nuestra vida. Hermano, el mundo seguirá cambiando. Cambiarán las ideologías, las leyes, las modas y las generaciones. Pero la misión de la iglesia nunca cambiará, que es llevar el mensaje de verdad. Dios nos llamó a ser iglesia del Dios viviente y columna de la verdad. La pregunta con la que quisiera que reflexionemos esta mañana: las generaciones próximas dirán que nosotros administramos correctamente la palabra de Dios. El mensaje no puede ser distorsionado. El mensaje no puede ser cambiado. La iglesia no tiene autoridad para cambiar el mensaje de Cristo. Hay que prediquen menos del pecado. Hay que prediquen menos de tal cosa. No, la iglesia se le entregó un mensaje y la iglesia tiene que mantenerse firme en la sana doctrina. Cristo fue crucificado. Cristo fue sepultado, pero al tercer día dejó la tumba vacía. ¿Por qué buscan entre los muertos al que resucitó y vive? Amigo que me escucha, quiero que entiendas algo y reflexione en esto. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro nombre dado al hombre en el que él pueda ser salvo que no sea el nombre de Jesús. En otras palabras, la esperanza tiene un nombre.
La solución para el caos del mundo tiene un nombre y se llama Cristo. Denle un aplauso fuerte a Dios.